que es intubación surfactante y retirada, y cuáles son los modos de administración, ¿sí? Y sobre todo para hacer hincapié en una cosa que nos interesa, que es en la fisiopatología, qué va pasando. De paso les cuento, justo ayer, el martes nacieron gemelares y eso es bárbaro porque a uno le grabé la curva de presión-volumen, a uno cuando le colocaron cuando le pusieron la segunda dosis de surfactante, y al otro cuando no le pusieron. Entonces se ve espectacular. Después, si puedo, lo comparto, porque eso lo tengo en el teléfono y no lo descargué, pero es muy claro cómo modifica rápidamente las presiones, y por eso hay que estar ahí presente. Bueno, voy a ver si puedo compartir. Ya veo que les enseño a todos compartir y cuando me toca a mí no me sale. Toda la pantalla. Compartir. Ahí estamos, ¿no? De oculto acá. El tema de hoy es, insisto, va a ser la aspiración de líquido amniótico meconial, pero vamos a empezar por eso, como las patologías neonatales, y vamos a repasar un poquito desde la fisiopatología de la membrana hialina. Si bien cuando nos han comprado un buen ecógrafo, pero todavía seguimos con la radiografía, ¿sí? Hasta tener la práctica suficiente para verlo en los chiquitos. Pero les voy a mostrar entonces esta radiografía. Fíjense que ya tiene todo vídeos de merilado y cómo se empieza a desdibujar la silueta cardíaca. Y hay que tener en cuenta que la membrana hialina, de acuerdo a lo que habíamos hablado de crecimiento y desarrollo, de acuerdo a lo que habíamos hablado de crecimiento y desarrollo y toda la inmadurez que tiene, porque ya está considerada como una patología del desarrollo, ¿no? Más que una enfermedad, aunque se le sigue llamando enfermedad. Pero tenemos una cosa importante, que disminuye la superficie de intercambio gaseoso, porque esos alvéolos son muy pequeñitos, a veces son sáculos porque tenemos menor de 36 semanas, y aumenta la distancia alvéolo capilar. Además que por las consideraciones ya teníamos unas paredes más gruesas en ellos. Por lo tanto, coexisten alteraciones bioquímicas, alteraciones, como hablamos de la biomecánica y la debilidad de la caja torácica, y alteraciones histopatológicas. Todo esto va a constituir las alteraciones funcionales que vamos a tener en la membrana hialina. Cuando, no sé si han visto ustedes el NeoPAF, porque actualmente una de las primeras opciones que se tiene que hacer dentro de la unidad neonatal, sabiendo que van a ser un prematuro, es la ventilación con manómetro. Si se hace con bolseo, bolsa y máscara, siempre tiene que utilizar válvula de PIP, pero actualmente se utiliza esto que es el NeoPAF. Es muy simple, tiene dos botoncitos nada más, y se le calcula la PIP y la presión. Y presionando sobre el botoncito que está arriba de la máscara,
ahí activa la cantidad de veces que vamos a bolsear. Es decir, es un bolseo semi-manual, porque es manual y con esto, pero lo que nos hace el NeoPaf es nos da el límite de presión y nos da cuánta PIP vamos a enviar. Entonces, como primera acción dentro de la unidad de sala de parto, ya se inicia con presión positiva y con PIP. Ahora, es muy importante esto, no sobreventilar, pero recuerden que por eso este tiene un límite y está marcado el límite de presión. Y por lo general, en los niñitos que tienen menos de 750 gramos, es muy probable que los tengan que intubar. ¿Intubar para qué? Primero para estabilizarlos, pero para poder pasarle el surfactante. La saturación es distinta en el recién nacido. Nunca vamos a esperar una saturación de mayor a 93% al nacer, porque todavía están los yun, ¿sí? Y eso tarda un determinado tiempo, por eso se calculan cuántos minutos y después se trabaja sobre un rango de saturación y siempre con gases calentados y humidificados y en la temperatura ambiente de la sala de parto. Porque la hipotermia, la hipotensión, la acidosis, bueno, y la hipoxia relativa en este caso, nos puede dar el déficit de surfactante. De las imágenes que vamos a ver, va a haber disminución del volumen pulmonar, por eso es fundamental contar los espacios intercostales. Pueden tener atelectasias, el broncograma aéreo, que me gustó ayer cómo se veía el broncograma en la ecografía, y los infiltrados retículo granular, retículo intersticial, hasta el algodonoso. En el tratamiento, dada la inmadurez de todos los sistemas, desde la piel al sistema respiratorio, si vemos esta imagen, a este bebé le habían pasado a la media hora de pasarle el surfactante. Fíjense cómo está, que prácticamente no se distingue la silueta cardíaca del resto del pulmón, ¿sí? Está casi hepatizado, ¿no? Tiene la densidad casi cardíaca en todo el pulmón. Y a las 3 horas, el mismo paciente, ¿cómo empezó a resolver esta membrana hialina? Empezó a ventilar, no a resolver la membrana hialina, ¿sí? Quiere decir que es de acción rápida. Y acá está un poco el peligro. Para ventilar a este bebé, tiene muchísima resistencia, entonces es muy probable que tienen que poner más y más PIP. Pero hay que bajarlo rápidamente, hay que estar al lado del paciente para ir viendo los cambios en las presiones, porque eso es lo que va a generar, si no, la complicación del neumotórax, ¿sí? Entonces, el surfactante tiene un efecto pulmonar inmediato y sobre todo en esto, en el aumento de la capacidad respiral funcional, que es lo que justamente habló el doctor ayer. Lo que les quería mostrar es lo siguiente: ¿cómo se administra el surfactante? Se puede administrar de distintas formas. Una, que es la más habitual,
se lo intuba, se le pasa, ven acá, está, en la figura superior está la jeringa con el surfactante. Este surfactante es bastante espeso, tiene una densidad lechosa, parece un detergente blanco. Hay que calentarlo, sacudirlo, calentarlo a temperatura ambiente, a temperatura de la incubadora, sacudirlo bien, moverlo bien para que pueda pasarse y que la distribución después sea homogénea. Se arma la jeringuita, se le pone por una sonda, esta es una sonda K33, se la pone en el tubo y se le va pasando. Acá se dice que hay dos teorías, uno que es rápida y otra que es lenta. Hay quienes no está todavía estandarizado y hay una discrepancia entre los distintos centros, así que cada uno se va a sumar al de su lugar de trabajo, ¿no? Está también si después de esto se lo bolsea o no y si se lo cambia de posición o no. Les voy a decir qué es lo que hacemos. Entonces, una es esta, pasarle por el tubo endotraqueal. Por lo general nosotros sí lo asistimos, ya sea con bolsa y máscara o con el respirador y bolseo manual con el respirador. O la otra es el bebé está con el CPAP ya puesto, esta es un CPAP de nariz, de mascarita, que son bastante nuevos, porque ya les decía que se sigue usando las canulitas nasales, y con el CPAP puesto se le pone con una laringea y a través de la máscara laringea se le pasa de la misma forma, con la jeringa y con la sondita, el surfactante. No se pasa sin la sonda porque se perdería todo en el trayecto del tubo y quedaría adherido el material, ¿sí? Para que tiene que penetrar, por lo tanto se hace en él. El método que hablaba el doctor ayer se llama INSURE, que es aquellos que tienen esa respiración espontánea, pero sabemos que va a necesitar surfactante, se lo intuba, ¿sí? Se lo intuba, con esta mano está bolseando y por acá con la misma, con la sondita se le pasa el surfactante. Acá está la jeringa pasándole el surfactante y luego se lo bolsea con la máscara, se retira el tubo y se le coloca el CPAP. Este es un CPAP con canulitas de CPAP y ya viene el Z-Zip con colocación, con velcro para adherirlo, con protector de la piel, con un velcro para adherirlo, para no pegarlo justamente a la piel, y se engancha con alfiler de gancho al gorrito. También hay otros que vienen con velcro, pero esto no es que es una improvisación, viene así el set con el gorrito y el alfiler de gancho. Pero hay otros que vienen con velcro. Otra forma de administración del surfactante es con la pinza de Magil o con el método Hoover. Hay algunos que no le ponen el tubo endotraqueal. Ven en esta imagen, se le pone el CPAP y se le coloca el laringo y se le pasa sin el tubo endotraqueal, sino la sonda tomada con la pinza, se le pasa como si estuviesen intubando. La verdad que
han intentado hacerlos y la verdad que se demora mucho, la sonda se dobla porque no va con la sonda común, tiene que ser una sonda especial que ahora les voy a mostrar. Y los casos que lo han probado, me pareció un poco que hay que hacer mucha práctica y tener mucho manejo de vía aérea y de intubación. Imagínense que intubar con el tubo endotraqueal ya tiene una dificultad, imagínense pasar una sonda que es flexible para que llegue por el laringo y se le pueda pasar. Están promoviendo este sistema y hay quienes lo usan directamente con la pinza y con un catéter especial que es el catéter SurfCat, que es una sonda un poco más gruesa, que también se intuba con el laringo, pero en vez de ponerle el tubo endotraqueal, esta sonda que es más firme, se lo intuba y por ahí se le administra el surfactante. Y mientras el paciente está conectado a ventilación no invasiva, ¿no? Puede estar con el CPAP y se lo intuba a través de eso. Pero, como ven, este es un muñeco de simulación. Es decir, que tiene que haber mucho entrenamiento para que esta sonda ingrese efectivamente al tracto, a los pulmones, ¿no? Para que pase a la tráquea. Pero es lo que se está promoviendo, no intubarlo. Entonces, acá tenemos la imagen de el CPAP, con el laringo, y luego se le pasa el surfactante por la sonda que pasa por dentro del laringo. Bueno, entonces lo que se hace es inspeccionar que el color sea blanco cremoso, si es amarillento está vencido, moverlo suavemente, dejar que se caliente a la temperatura ambiente, luego se extrae con una aguja y una jeringa estéril. Hay que asegurarse que el tubo endotraqueal esté colocado y aspirar las secreciones previamente. Nosotros asistimos en todos estos procesos. Y fíjense, antes del surfactante, acá el tubito estaba un poquito alto, pero antes del surfactante, fíjense, es casi una hepatización del pulmón. Acá tenemos la cámara gástrica que se ve que se lo estaba bolseando, por eso está en el único lugar que hay aire, porque en el pulmón no hay aire. Definitivamente este es un pulmón súper que tiene muchísima resistencia. Y una hora después del surfactante, ¿cómo modificó? Acá contamos los espacios intercostales y se disminuyen los valores del respirador para no excedernos en las presiones. Bueno, todas las acciones tienen que ser juntos. Ahí no aspiramos dentro de las primeras 4 horas para evitar desreclutar, ¿sí? No hay que aspirar de más. Y se ventila con bolsa, con manómetro y válvula de PIP o con el mismo respirador hasta que esté en condiciones y luego si se lo extuba quedaría el CPAP. ¿Sí? Y es muy importante el manejo de líquidos y la nutrición. Bueno, perdón, ¿se entendió? Sí, sí, muy bien. Sí, Patri, perfecto, muy interesante la clase. Quise completarlo con imágenes porque sé que a muchos quizás nunca vieron cómo se coloca el
surfactante, ¿qué tenemos que hacer? Es importante no aspirar mientras tiene el surfactante, ¿sí? Dejamos entre 4. Antes no se los aspiraba casi por 8 horas y después se tapaban los tubos. Calculen que los tubos son diminutos, entonces se tapan de nada. Entonces, no, ahora se lo deja unas 4 horas y luego se aspira si es necesario. Pero hay que estar también controlando eso porque cuando empieza a expandir también empieza a eliminar líquidos y si no se tapa el tubo. Bueno, seguimos con la otra patología, que es el síndrome de aspiración de líquido amniótico meconiano. Siempre digo que en neonatología son los reyes de las siglas, porque si no cada vez que ponemos un diagnóstico o unas características ya escribís todo un renglón con la palabra que tiene. Así que bueno, empezamos con Salam. Signo de aspiración. A diferencia de la membrana hialina, por lo general, esta patología se da en los niños post-término. En realidad, muchos casi el 20%, entre el 12 y el 20%, tienen líquido meconial, pero esto no quiere decir que todos se lo aspiren, ¿sí? Para que se lo aspiren, debe haber o debe mediar un evento hipóxico o un evento un poco más traumático. Por eso, muchos tienen líquido amniótico meconial, se registra qué tipo de líquido meconial tiene, si es claro, si es oscuro, si es fétido, se registra todo eso y se considera que cuando pasan de las 42 semanas, el 30% de ellos tiene aspiración de líquido meconial. Puede aumentar si tienen bajo peso por compromiso de la placenta o cordón umbilical, pero la mayoría son de alto peso y de origen traumático. Hay algunas características, si vemos acá, en esta imagen, el bebé está como unto teñido, todo teñido de meconio, ¿sí? Si ha estado a exposición con meconio durante 15 minutos, solo se tiñe el cordón umbilical o 1 hora si el meconio está diluido. Si les aparecen las uñas amarillas, nos está hablando que ese bebé tiene entre 4 y 6 horas de contacto con el meconio dentro del útero. Ahora, si aparece como este bebé, todo teñido, se habla de que ha estado en contacto con el meconio 12 a 14 horas. ¿Y por qué se da el meconio? Un evento hipóxico que puede ser que se encajó, puede ser que tenga circular de cordón, hace relajación de esfínteres, defeca, pero como les decía, no todos se lo aspiran aquellos que empiezan a hacer gasping, que empiezan a inspirar para poder, que hacen inspiraciones y ahí hacen meconio. Entonces, se lo define prácticamente por su evidencia, o sea, aquellos niños, ¿quiénes son Salam? Aquellos niños que tienen dificultad respiratoria con presencia de líquido amniótico meconial y cuyos síntomas no pueden ser atribuidos a otras circunstancias. Por lo tanto, es más grave el Salam cuanto mayor consistencia tiene el meconio. Por eso hay que se registra en la historia del recién nacido. Si el Apgar es más bajo,
tiene más gravedad. Hay un porcentaje de pacientes que con líquido amniótico que desarrollan SALAM y otros que tienen meconio pero no desarrollan el SALAM. Ahora, de ese 4 a 5% que desarrollan aspiración de líquido meconial, muchos de ellos, casi de entre el 30 y el 60, van a necesitar ventilación mecánica. Hay muchos que, un 45%, pueden desarrollar un neumotórax y acá está el mayor problema. De estos pacientes que han necesitado ventilación mecánica o han estado grave, el problema más grave es el desarrollo de esta patología, hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Fíjense la incidencia del SALAM, ¿sí?, de 36 a 42 a partir de las 40 semanas, 41, 42, cómo empieza a aumentar la existencia de SALAM, y es más grave cuanto mayor es la edad gestacional. El Apgar bajo, menor de 5, aumenta exponencialmente, y si se acompaña con sufrimiento fetal, más aún. Esta es una imagen del bebé apenas saliendo, apenas hace en sala de parto, saca la cabeza, lo que ven, estoy marcando con esta flechita, es el cordón umbilical, y lo vemos teñido de amarillo. Esta práctica, apenas sacaba la cabeza, el neonatólogo le aspiraba boca y nariz y luego lo llevaba a la sala de parto. Esto que les voy a decir es importante porque esta práctica en algunos lugares se sigue haciendo, pero en realidad el doctor Cali de nuestro hospital, junto con un estudio multicéntrico, se hicieron la siguiente pregunta: ¿es necesario hacer esta maniobra de aspirarlo? O sea, viene un bebé, suponiendo que es meconial, porque está a término o porque apenas aparece la cabeza, está todo amarillo, ¿es necesario aspirar las fauces y las narinas en sala de parto? Pregunta de investigación, más que simple la pregunta, ¿no? Pero en este estudio se incluyeron, fíjense, un grupo que requirió aspiración y otro grupo que no requirió. Dentro del grupo que requirió aspiración, los grupos están emparejados, 1200 y 1200, 51, 63, no hay diferencia. Pero se tomaron estas 5 variables. De ellos, con SALAM, 52% tenían SALAM dentro del grupo de aspiración y 47% dentro del otro grupo. Necesitaron ventilación mecánica a los que se lo aspiraron, 24 sí y 18 no. Pero acá está el punto importante. Se murieron casi el doble de los que hicieron la maniobra de aspiración versus los que no hicieron la maniobra de ventilación, de aspiración de fauces en la salida del parto. Después, tuvieron ventilación mecánica, la cantidad de oxígeno y la duración que tuvieron la ventilación mecánica no fue significativo. Pero estas variables sí, sobre todo esto es un endpoint importante. Los que hicieron aspirarlo
apenas sale la cabeza, se murieron más que los otros. Como esto fue multicéntrico, con una N significativa, se decidió no hacer esa maniobra, porque esa aspiración apenas sale la cabeza no previene el salam ni previene sus complicaciones. Entonces, si uno piensa la lógica, ¿qué se les ocurre? ¿Por qué puede ser que no se necesite hacer eso? Porque el estudio no me explica por qué, ¿no? Solo me explica que le fue peor a los que se hizo la aspiración. ¿Se les ocurre algo? Bueno, el estudio no lo dice, ¿sí? Lo que ¿De sí, reclutamiento? ¿cómo? ¿De reclutamiento? En realidad no podemos saber de reclutamiento ahí, porque después sí se lo aspira. Se entiende, pero está bien, porque nosotros nos pusimos a analizar, bueno, te dicen esto, está todo bien, no se hace más, ¿y qué hay que hacer? ¿Y qué es lo que me dice? Bueno, se dice que todo eso demora el trabajo efectivo, que es en el primer minuto eh, de lo que se llama la reanimación en el primer minuto, en el minuto de oro. Demorarnos en esa maniobra no mejoraba nada, por lo tanto era preferible que nazca, se hagan las primeras maniobras iniciales, que son secado, fricción, para que inicie sus primeras respiraciones, y se hagan las maniobras iniciales de reanimación y las avanzadas si es necesaria para continuar. Esto lo vamos a ver en el mes que viene con todo lo que es RCP que les dije y en el práctico, para que ustedes tengan en cuenta las maniobras iniciales y las maniobras avanzadas de RCP. Entonces, bajo ningún concepto, demorar estas maniobras que son más efectivas. Que es conveniente que nazca, que se le hagan las maniobras de reanimación, que se lo ventile con bolsa y máscara, y luego luego se hace todo lo demás, aspiración y eso. Demorarse en la hora más importante podía agravar esto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos cómo se entiende el síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial? Yo esta diapositiva la pongo también en la materia de pediatría porque me gusta tanto el cuadro que con un solo cuadrito podemos entender la fisiología. ¿Qué es lo que pasa? El bebé tiene un evento de asfixia intraútero, por eso defeca, y por lo general se da en el postérmino, que es lo que habíamos hablado. ¿Qué me va a provocar esto? El intento de respiración, el gasping intraútero. Ustedes saben que en el útero ya tienen hipo, tienen malestar de gluten, ¿sí? Y este gasping intraútero es lo que hace que se impacte el meconio. Y cuando nacen, ese llanto y esos aumentos de esas diferencias de presiones hace que se impacte ese meconio y tengamos síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial. Fisiológicamente ocurren tres acciones. Primero, que hay una obstrucción mecánica. La obstrucción mecánica puede ocurrir atelectasias micro o macro,
por impactación. En la zona donde tiene que haber aire hay meconio, ¿sí? Y un efecto valvular, es decir, que entra el aire, pero no puede salir. Entonces va a aumentar la expansión y acá tenemos peligro de neumotor. Entonces, acá tenemos la primera, el primer fundamento de la fisiopatología es la obstrucción mecánica. En lugar de donde tiene que haber aire, hay meconio por atelectasia o por válvula. El otro es la neumonitis. La neumonitis produce un efecto inflamatorio, una neumonitis química que va a reaccionar y la inactivación del surfactante, ¿sí? Son los tres mecanismos fisiopatológicos que van a alterar la aspiración de meconio. ¿Y qué me va a producir todo esto? Una acidosis respiratoria. Va a disminuir el pH, disminuir la PO2 y aumento de la CO2. ¿A qué me puede llevar esto? Justamente la acidosis respiratoria a una vasoconstricción pulmonar. Y esos vasos que van a estar más pequeños van a aumentar la presión. Entonces, desarrolla la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Y esta es la complicación más grave. Acá es cuando realmente están graves y hay que hacer todas las acciones respiratorias hay que hacer todas las acciones para que tenga además confort, porque cualquier ruido, cualquier luz, cualquier sacudida, se le tapan los oídos, se tapan los ojos, se tapa para que estén en silencio, se los seda para adaptarlo al respirador. A diferencia de todos que en neonatología es muy raro que se cede a un chico, por lo general siempre están en ventilación sincronizada porque están despiertos, a diferencia de los adultos, y ahora vamos a ver por qué. Entonces, en la fisiopatología tenemos una obstrucción mecánica por atelectasias y efecto valvular que me da atrapamiento aéreo, la neumonitis inflama el epitelio alveolar y el bronquiolar, inhibe la actividad de los neutrófagos, activa los macrófagos, las citoquinas, aumenta la permeabilidad capilar y nos lleva a un síndrome de distrés respiratorio. La disfunción del surfactante se dice que es porque hay un efecto inhibitorio sobre el surfactante, desplazamiento de los ácidos grasos, se desplaza el surfactante de la superficie alveolar y hay un efecto citotóxico sobre los neumonocitos tipo 2. Por eso inactiva el surfactante. Y acá vemos en una radiografía de Salam, fíjense que es diferente, parece todo el retículo granular, tiene distintas densidades, hay zonas aireadas y hay zonas condensadas, pero parece todo puntillazo, ¿sí? Retículo intersticial o retículo granular, porque parecen como granos de impactación, ¿sí? Hay hiperinsotación, si contamos los espacios intercostales, tienen más espacios intercostales, y el peligro que puede hacer es que haga o neumotórax o neumomediastino. Ahora, no siempre se relaciona la gravedad con la radiografía. Hay chicos que están muy graves, pero la radiografía no lo es tanto, porque por la hipertensión pulmonar. Fíjense acá que seguimos teniendo todo retículo intersticial y
llega, puede hacer escapes de aire en el motor y pueden dar un distrés respiratorio y se vuelve todo algodón. Bueno, entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Las características del tórax hace que disminuye la compliance, pero la resistencia, ¿cómo va a estar? ¿Para dónde pongo la flecha? Aumentada. Recontra aumentada, muy aumentada, perfecto. La constante de tiempo, ¿cómo va a estar? Aumentada, porque para vencer esa resistencia va a necesitar más tiempo. Va a haber shunt, que va a estar aumentado, y va a haber también espacio muerto, aumentado. ¿Sí? Ahora, en la ventilación mecánica hay que tener mucho cuidado con la presión inspiratoria máxima. Fíjense que esto lo venimos repitiendo en todas las clases, porque hay que tener ojo con la expansión. La PIP sí va a necesitar un tiempo inspiratorio variable. Las frecuencias respiratorias son relativamente bajas y este sí se beneficia con CO2. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, bien. ¿Vamos bien? Bueno, le pedí a Marcela que me ayude a tomar lista porque no puedo con todo. Así que bueno, en un ratito entra Marcela y termina los presentes. Bueno, vamos a seguir con otra clase. Vamos bien, porque son como 3 o 4 clases, ¿eh? Así que me van a tener que aguantar un poquito. A mí me gusta intercalar con otro docente, pero bueno, vamos a dar todos juntos. ¿Está? Pantalla completa. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de qué hacemos. Ustedes van a ver que aparecen los cuidados centrados en el neurodesarrollo, cuidados en la familia, humanización de las unidades de terapia intensiva, sobre todo las neonatales. ¿Qué hace el contacto piel a piel? Yo le puse como título Más allá del vínculo, porque no es solo lo lindo de sostener a un bebé, sino que hay algunos fundamentos que están demostrados y es importante. Pero en neonatología, y para mí en todo, ¿no? Pero específicamente en neo, no podemos hacer solo kinesiólogos respiratorios, no nos alcanza. Por eso mi intención es que lleguemos a que todas las unidades tengan su kinesiólogo de terapia intensiva neonatal y no lo llamen solamente cuando sea tarde porque tiene una telestasia, ¿sí? Nosotros nos fuimos metiendo y le fuimos mostrando, mira que si hago esto pasa tal cosa, mira si lo acomodo ahí, cómo mejora el tórax, mira que si lo prono va a estar
va a poder expandir mejor y va a tener... Y después lo fuimos fundamentando por todo lo que les dije sobre la capacidad residual funcional, sobre las zonas de aposición. Entonces íbamos de a poquito demostrando que al hacer tal maniobra pasaba tal cosa. Y ahí fuimos empezando a convencer, y mi idea es convencerlos de que generen el espacio en terapia intensiva neonatal, que es tan necesaria como en pediatría, como de adultos, y que no sean solo llamados al paso, ¿no? Claro que en los lugares chicos las neos son muy chiquitas, pero en los hospitales que tienen mucha cantidad de partos, o en las maternidades, la inserción podría ser aún mayor. Y en mi opinión yo sigo viendo que solamente los llaman para hacer una recorrida, ¿no? Así que bueno, espero convencerlos. Lo que vamos a ver hoy es un poquito tener en cuenta los fundamentos, ¿no? Y desde los sentidos, cómo los sentidos van a influir en la supervivencia, en la vida de relación y el aprendizaje, porque de eso también va a partir el neurodesarrollo. Al menos no tener daño cerebral o lo mínimo posible para tener una adecuada vida de relación y un mejor aprendizaje. Vamos a hablar del vínculo, del apego, del comportamiento y de las evidencias científicas, acciones y beneficios sobre las distintas acciones que hacen. Bueno, largamos. Todo empieza desde la vida intrauterina. Así como cuando les dije en el crecimiento, maduración y desarrollo pulmonar influían un montón de acciones, también lo tenemos que ver desde el intraútero. No es lo mismo el hijo de una mamá fumadora en cuanto a su desarrollo pulmonar, terrible, pero en todo su crecimiento va a estar alterado. No es lo mismo si la mamá consumió alcohol, y menos aún si consumió drogas, o hace uso y abuso de medicación, ¿sí? Hay mucha gente que se automedica o se automedica para dormir, para relajarse, y todas esas son drogas que son teratogénicas y que van a afectar al bebé. Entonces tenemos que tener en cuenta que todo está antes en la vida intrauterina. Principalmente porque ya empieza el desarrollo del tacto en la vida intrauterina. Si ustedes vieron a las madres, siempre están tocándose la panza, ¿no? Porque es una embarazada y siempre se está acariciando su panza. Y eso es importante porque ya sabemos que la piel es el órgano más extenso, pero es el órgano sensorial más desarrollado del cuerpo. Y es el primero que se desarrolla en el feto. El bebé siente la estimulación táctil y los movimientos de la madre. Por eso siente también las caricias. Y el tacto, fíjense a qué semana empieza a desarrollarse. A la 7ª semana de gestación. Eso, junto con el líquido amniótico y en el útero y los movimientos de la madre, van masajeando esa piel y van a ayudar al desarrollo. Un bebé con poco líquido amniótico va a tener distintas alteraciones. Tal es la importancia ahora con la ecografía ya 5D, no sé por cuántas D vamos, 4D, 5D,
se ha avanzado muchísimo en el comportamiento y la psicología fetal. Y se sabe que un bebé ya responde a los estados emocionales de la madre. Se habla también que los mellizos se interrelacionan, se tocan y se exploran mutuamente. Un bebé intraútero ya tiene deglución, se chupa el dedo, tiene hipo, llora. Y lo que les decía recién, los efectos del alcohol, tabaco, fármacos, drogas de la madre ejercen sobre el feto. Pero vamos a ver algunas cosas. En la semana 14, dijimos que a las 7 ya tenía tacto, pero en la 14 ya tiene papilas gustativas. Todavía no deglute. Cuando después Marcela nos muestre ecografía, deglución, y hablemos de deglución recién nacido, vamos a ver a qué semanas degluten, ¿sí? Bueno, ya se los voy a ir diciendo a lo largo de la clase, pero después lo van a ir viendo mejor. Bueno, ya tienen papilas gustativas. Entre las 17 y las 19 semanas, 4 o 5 meses, ya se chupa el dedo, ya hace gestos de sonrisa, o sea que nos muestra placer o displacer. Puede sentir los movimientos. A la semana 20 ya hay deglute, bebe líquido amniótico, pero todavía no es una deglución hasta las 32 semanas. ¿Sí? El pulmón va a tener líquido, hay líquido amniótico que se deglute, y esto es importante porque aquellos niños que nacen con el paladar muy ojival es que no tuvieron deglución. Entonces, ahí ya se puede saber si hubo una alteración intraútero. Es uno de los signos que se utilizaron en los recién nacidos a término, cuando tenían asfixia fetal y decían que era mala praxis del médico. Uno de los signos que se estudiaba era para ver si tenía el paladar ojival o tenía el paladar desarrollado. Si tenía el paladar desarrollado, o sea, nació de 40 semanas, se empieza a deglutir después de las 32, el paladar no tiene que estar tan ojival. Si estaba ojival al nacer, es que no tuvo esa experiencia de deglución. Entonces se entiende que al no tener esa experiencia de deglución, quizás tenía menos, o tenía hipotonía, o tenía menor movimientos fetales. Ahora, con las ecografías, misma secuencia extraútero. Es decir, también este concepto cambió. Antes se creía que nacía y no tenía experiencia. La verdad que tuvieron experiencia anterior, así como llevarse la mano a la boca, también hacen movimientos de pronosuspiración entre el sexto y séptimo mes intrauterino, y los vuelven a repetir al sexto o séptimo mes después de nacer. ¿Sí? Entonces se habla que el bebé ya tiene una experiencia motora intraútero. Y en la semana 22 ya puede fruncir el ceño, pero también puede afectarse la luz, ya recibe, además de estímulos luminosos, olfato, gusto, vista y oído, ¿sí? El olfato sabemos que es el más desarrollado y comienza muy tempranamente, casi junto con la organogénesis, en la 7ª semana de gestación. Y es el que más persiste a lo largo de la vida. La vista, si bien la vista madura post-término, ¿sí? hasta las 8 semanas postconcepcionales madura la vista, se dice que en las 16 semanas de gestación ya puede recibir luces brillantes, incluso
incluso pueden molestarse y taparse, la cara al recibir un estímulo muy brillante. Y a nivel del oído, los sonidos son transmitidos en un medio líquido, por lo tanto son captados como vibraciones táctiles, ¿sí? Primero percibe los estímulos internos, los latidos intestinos y la voz, y se dice que hacia el 5º mes de vida ya la uterina puede recibir música de mediana intensidad. Ahora, hay 2 autores, sobre todo la doctora Als y Brazelton, que hizo la escala, que un poco nos enseñaron a observar el comportamiento y las capacidades del recién nacido, ¿sí? Reconocer cuáles son los signos de estrés, cómo se produce la calma y cómo se organiza el sistema nervioso. Y es fundamental, si ustedes ven esta imagen, el bebé al nacer pasa por un estrés importantísimo. Y si podemos observar acá, ya tenemos algunos gestos, ¿no? El llanto, el cierre de los ojos, fruncido el ceño y la frente, la abertura de las manos en abanico, la abertura de los dedos y la extensión de las piernas. Todo esto son un montón de signos de estrés motores acompañados de signos de estrés cardiorrespiratorio, que después lo vamos a detallar tal como lo hizo la doctora Weiss. ¿Y cómo llegamos a la calma? Fíjense que ahora, apenas nace, se lo fricciona, se lo seca y se lo coloca sobre la panza de la mamá, sobre el abdomen de la mamá. Y ya inmediatamente reconoce color, tacto, movimientos, respiración, los olores. Ya empieza a desarrollar su sistema nervioso para adaptarse al medio y producir la calma motor. Entonces, actualmente, antes hacían esto y se lo llevaban rápidamente a la sala de partos, ahora se le hace el secado simultáneamente, se le dice, mira, este es tu bebé, y se lo apoyan sobre el abdomen de la madre. Y ya tenemos la primera calma motor. La escala de Brazelton va a tener algunos ítems, como ver la capacidad de autocalmarse o autorregularse. Si ustedes ven las escalas de desarrollo, psicomotriz, una de las primeras cosas que preguntan es, ¿se calma al ser alzado? Eso es fundamental. Los chicos que no se calman al contacto, puede ser alguno de los primeros signos de las patologías del desarrollo. Otro es la capacidad de adaptación. Se dice, la vista en realidad ven desde su nacimiento. Este es un mito porque decían que el bebé no ve. Los bebés ven desde el nacimiento, lo que pasa es que la distancia es cortita, hasta 20 centímetros, ¿sí? Y no llega a ser 180, sino llega a ser un movimiento hasta 90 grados. A medida que van madurando, se va aumentando el rango y aumentando la distancia. Pero madura a las 8 semanas postconcepcionales, podemos decir que tiene su mejor vista. Lo otro que evalúa es la audición. Van a ver si el bebé se altera ante el sonido de la voz aguda femenina, reacciona más todavía, y la respuesta al olor, se le pone una gasita con leche de su madre, y gira la gasa hacia
se le ponen dos gasas, ¿sí? Una con el olor de la leche de la madre y otra sin, y va a girar la cabeza hacia la gasa que tiene el bebé. Entonces, ¿qué hacemos en la terapia? Todo lo que esté en nuestro alcance para favorecer el neurodesarrollo. El neurodesarrollo no es algo, una técnica específica, ¿sí? Son un montón de instrumentos que tenemos que sabemos que nos van a ayudar a organizar ese sistema nervioso como un sistema de relación y a partir de ahí disminuir el daño cerebral y facilitar los aprendizajes. Porque muchos dicen, el neurodesarrollo como si fuese una técnica extraña, y no, es todo un montón de conceptos como esto. Uno es el contacto piel a piel y la contención hacia la línea media. Cuanto más cerca, cuanto más flexión tenga y más cerca de la línea media esté, mejor se va a organizar esa calma motora. Ahora ustedes ven que están en todos lados con mamá canguro. En realidad hace muchísimo tiempo que se viene haciendo, y después les cuento una anécdota, ¿no? Pero hace muchísimo que se viene haciendo. También los masajes, el tipo de contacto que se le hace. Si ustedes ven acá las imágenes, todas están lo que le llamamos a mano llena, toda la mano en contacto con el bebé. Porque es muy común que los padres, cuando van y los tienen se los damos o van a la incubadora e intentan tocarlo, le tocan con un poquito de miedo, apenitas con los deditos. ¿Y dónde lo tocan? En la orejita y en el pie, donde tenemos muchísima más hiperreactividad. Si uno está durmiendo y le tocan la oreja o le tocan la planta del pie, va a reaccionar con sobresalto. Lo mismo que hace un bebé, va a sobresaltarse, a abrir los dedos en abanico, a hacer un sobresalto. Entonces, les explicamos que el contacto tiene que estar a mano llena y justamente no específicamente en la manito, ni en la oreja, ni en el pie, sino con más superficie de contacto tengan, mejor. Ahora, lo que se trata de hacer es el bebé madre canguro y también la posición de prono. Prono completo o prono vertical, como estaba en la imagen anterior, que están sostenidos pero verticales, ¿sí? Hay un montón de bibliografía, ya que se estudia el efecto de este contacto, ¿sí? Y una revisión sistemática que fue en el 21 evaluó que facilita la adaptación extrauterina, previene la hipotermia, cosa que esto, ya les digo, se hacía en la antigüedad, lo que pasa que no eran tan prematuros, no sobrevivían los tan prematuros como ahora. Favorece la lactancia materna y regula su frecuencia cardíaca y respiratoria, cosa que es fundamental. Hay un estudio de Feldman que demostró que con el método canguro, teniéndolos al menos una hora por día durante 14 días consecutivos, produce efectos benéficos más duraderos en el neonato. Por ejemplo, registra un mejor sueño, un mejor funcionamiento autonómico, mejor respuesta al estrés y menos marcadores de inflamación. Ahora vamos a ver cuáles son los de estrés y cuáles son los indicadores. Pero antes quería decirles un poco de la evidencia científica, ¿sí? A los padres hay que entrenarlos, hay que mostrarles cómo tocarlos, cómo sostenerlos, y sabiendo que eso impacta en el desarrollo neurofisiológico del bebé y la actividad neuroendógena de la madre y del bebé, principalmente.
principalmente porque libera oxitocina. Pero hay muchos trabajos, acá marqué algunos que me parecieron interesantes sobre la actividad neuroendócrina de la madre. Acá les cuento que en este estudio controlado y aleatorizado, evaluaron los efectos del contacto piel a piel en 33 tríadas madre-hijo, entre la semana 29 y las 38. Y midieron los patrones de actividad cerebral mediante electroencefalograma y la liberación de neurohormonas. Por eso les decía que aumentaban los niveles de oxitocina y la reactividad del cortisol. Acá pusieron dos grupos, uno con el medón canguro y el otro grupo control, contacto piel a piel, pecho con pecho, durante 1 hora por día durante 6 semanas. Al otro grupo no es que no le hicieron nada, sino les dieron, el grupo control le dieron las almohadas de alimentación, que son esas almohadas grandes, circulares. Algunos se los conoce como BOPI. Los dos fueron evaluados en esas 6 semanas y eso fue lo evaluado. ¿Qué encontraron? ¿Cuáles son los resultados neurobiológicos y de maduración? Fueron todos favorables. Hubo patrones de actividad del cerebro frontal izquierdo, asimetría y coherencia, dieron como dimensiones positivas del comportamiento del cuidado materno y el neurodesarrollo en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Hubo aumentos de moderados a grandes de oxitocina, por eso toda la acción neuroendocrina que decía. Y la oxitocina se considera una hormona como afiliativa, dice que está asociado con el cuidado del comportamiento afectivo. Es decir, que el contacto de piel a piel libera en esa madre oxitocina y le permite un mayor apego, un mayor comportamiento afectivo. Fíjense que aquellos bebés que las madres los rechazan, no los quieren sostener, ¿sí? No se los quieren poner a su cuerpo, no los sacan de la incubadora, no los miran, ¿sí? Y la mirada es una cuestión muy importante. Y lo otro que favoreció es la disminución moderada en la reactividad del cortisol, ¿sí? Que disminuye la reactividad del cortisol en la primera infancia puede estar asociada a una mejor regulación del estrés. Por eso también que tienen un mejor sueño, etc. Bueno, entonces planteaba un poquito de estos fundamentos de por qué, de que la ciencia nos habilitan a poder trabajar en el neurodesarrollo. ¿Qué empezamos a hacer? Esta imagen es la imagen de nuestra terapia neonatal, la imagen de abajo. Empiezo por el final, porque las imágenes me llevaron a esto. Acá en la pared final está una oreja, un sensor. Este sensor marca los decibeles, ¿sí? Si está en verde es aceptable, si se pone en amarillo estamos hablando alto y si se prende esta luz del medio que es roja, estamos hablando demasiado fuerte. Esto es importante a la hora también de, por ejemplo, cuando están intubando a un paciente y dicen, pásame tal cosa, dame esto, y empiezan algunos los gritos, bueno. Gracias a esto estamos regulando muchísimo los ruidos de la unidad de terapia neonatal y después les cuento de un trabajo que se hizo con esto. Bueno, ¿qué intervenciones podemos hacer para optimizar el crecimiento y desarrollo?
Primero, modificación ambiental. Entonces, uno es esto, los espacios, la separación, los tipos de incubadora. Antes las incubadoras eran cuadradas y cuando una cosa es cuadrado, lo utiliza de mesa y apoya cosas arriba de las mesas. ¿Qué apoyaban? Los chasis, las carpetas, y si uno apoya, aunque sea el alcohol arriba de la incubadora, es una cámara de aire, aumenta la resonancia. Entonces el ruidito del apoyo de una simple alcohol, una simple carpeta, adentro de la incubadora se amplifica como si fuese un tambor, ¿sí? Entonces eso es muy importante. La modificación ambiental, se modificaron las rutinas. Acá tratamos de hacer todo simultáneamente. Si hay que hacerle muchas acciones, por ejemplo, si lo tenemos que ver nosotros, lo tienen que pesar, le tienen que sacar sangre, lo tenemos que organizar, lo hacemos todo y le tienen que sacar la placa, tratamos de hacerlo todo en un mismo periodo para después darle el periodo de descanso y el periodo de sueño. Porque si le hacen todo y llega la kinesióloga y después que ya le hicieron todo, le empieza a movilizar o lo quiere aspirar, o cada vez que se está por dormir, o vienen a sacarle una placa o vienen a hacerle algún procedimiento, no respetamos los periodos de sueño de actividad. Entonces acá trabajamos mucho con la atención individualizada y el conocimiento del equipo. Cuando esto lo fuimos aprendiendo juntos, porque antes nosotros hacíamos la recorrida y era cuando el kinesiólogo podía. Ahora no, si me dicen, bueno, este comió primero, bueno, empiezo por el otro, lo dejo hasta el final, hasta que doy la recorrida, y nos adaptamos al trabajo en conjunto. Si no, no hay forma de entrar en una NEO. Después identificar los signos de estrés y hacer todo lo que tengamos que hacer para disminuir el dolor y procurar el confort. Entonces, fíjense, tenemos unas luces que ya no son esos tubos que iluminaban directamente en la incubadora. Tratamos de despejar la luz, de tener la luz natural, luz del día, y dejar más oscuro durante la noche. Se tapan las incubadoras, nosotros no las tapamos del todo, se le tapamos para que la incidencia de la luz no los afecte, pero también que se vea el bebé, porque si ustedes ven algunas fotos de internet, están completamente cubiertas, excepto esta segunda, que está toda tapada porque está en luminoterapia. Se miden los ruidos, entonces tienen que tener 45 decibeles durante el día y 35 decibeles durante la noche, y se evalúan los ciclos de iluminación, tapando de que la luz no le llegue directamente al bebé, tratando de respetar el ciclo circadiano, día-noche, y sus periodos de sueño. Entonces todo esto se fue modificando y realmente es útil. Hay cosas que hay que tener en cuenta. A veces, por ejemplo, si la incubadora funciona mal, hace un ruido el motorcito que para nosotros es mínimo, pero adentro de esta caja de resonancia es máximo. Entonces, que las incubadoras estén funcionando perfectamente es importante. ¿Y cuáles son los signos de estrés? Tenemos signos de estrés que se manifiestan en el sistema cardiorrespiratorio. Principalmente signos de estrés vamos a tener desde cianosis hasta palidez y reticulado.
ojo, a veces aparecen como si fuesen unas manchitas blancas, ¿sí? Y eso es puramente estrés. La respiración se vuelve irregular, van a ver que le baja la saturación o aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca respiratoria y cambian esto que ya les decía, la coloración de la piel que va a palidez, reticulado, rojizo o cianótico. Igual acá ya podemos ver otros signos de estrés que son desde el punto de vista motor, ¿sí? Fíjense cómo está abriendo las manos, pero la doctora Alsh los manifestó de esta forma. Los signos de estrés pasan desde la hipotonía hasta la hiperextensión. Si ven este bebé, esta figura es viejísima porque ya no se usan estas mantitas, pero quería mostrarle cómo en miembros superiores tiene bien el signo de estrés, de extensión en abanico de los miembros superiores y abertura de las manos, expresión de dolor, incluso que está queriendo tocar el tubo. Y lo mismo en las piernas, en los miembros inferiores, abertura en abanico también de los dedos. Usamos los nidos siempre y el nido tiene que estar contenido para aproximarlo a la línea media. Pero bueno, seguimos con los signos de estrés. Pueden tener temblores, llantos, bostezos. Ojo, bostezos y estornudos pueden ser signos de estrés, irritabilidad y mueve los ojos sin contacto visual. Pueden estar irritables. Entonces, de estos signos de estrés pasamos a cuáles son los signos de indicadores de estabilidad y qué hacemos para lograr esto, ¿sí? Esta también es de nuestra neo. Tratamos, bueno, que el color sea estable, que el ritmo respiratorio y la frecuencia cardíaca sea regular, que adopte la posición de flexión con manos en la cara o manos a la boca, que pueda succionar, sonreír, mirar, que tenga un tono de postura relajado y un estado de sueño evidente. Fíjense que los nidos son grandes. ¿Cómo se hacen los nidos? Son con... pueden utilizar para hacer los niditos esos nylon que tienen agujeritos que se usan para embalaje de elementos. Se usan esos porque son higiénicos y pueden ser descartables o pueden ser lavables, ¿sí? Nosotros compramos de esos nylon y además porque genera calor. Se hacen los rollos y se los envuelve con sábana. O también mandamos a hacer con guata dentro, pero rellenos con una funda de material lavable para mantener el rollo, pero siempre con una sábana. A los padres para la casa no le damos la indicación del nido, pero en el caso que se deba usar por algún motivo, este nido se pone por abajo de la sábana. O sea, la sábana esta que está abajo va por arriba del nido. ¿Qué hacemos en estimulación? Cuando hablamos de estimulación de neurodesarrollo decimos que tenemos que prevenir el daño cerebral por la estimulación intensa o dolorosa y hacer todas las acciones que faciliten el aprendizaje. Entonces, llevar a la línea media y aproximación tiene el fundamento que el sistema nervioso central se organiza desde el centro. Por eso tenemos que mantener las manos flexionadas, llevarle las manos a la boca. Fíjense ahí, me está tomando el dedo porque estimula el reflejo palmo-mentoniano. Entonces, al
al apretarme, hacer el gasting palmar, mejora el contacto o el cierre labial, cosa que este estímulo también lo usamos para después estimular la succión, ¿sí? Y las distintas posiciones para inducirle el sueño. Tratar de que las experiencias cotidianas sean agradables, incluso para sacarlos de la incubadora. A veces los sacan de la incubadora hacia arriba, ¿sí? Y justamente lo ponen en una situación de estrés, porque si a ustedes lo levantan suspendido, se activa y aún más irreactividad. ¿Cómo sacarlos de la incubadora para evitar todos esos signos de estrés? Se lo envuelve, se lo envuelve con la sabanita o con la mantita y se lo saca rotando hacia abajo. Perdonen, si ustedes me ven, se los muestro con... Denme un segundo que se los muestro con el muñeco. Bueno, acá estoy. ¿Llegan a verme el muñeco? ¿Ustedes me están viendo o solo ven la pantalla? Bueno, entonces, a ver ahí. Si lo sacan así de la incubadora, va a ser el sobresalto y todos los signos de estrés. Entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos una sabanita, envuelvo, llevo las manos a la línea media, a ver, un poco ahí. Por lo general se hace un triángulo, ¿sí? Doblamos como en un triángulo. Llevamos, a ver, que no sé de ubicarme para que me vean, a ver, ahí sí. Llevamos un triángulo, entonces lo saco girando hacia abajo y así lo saco de la incubadora, ¿sí? Entonces, con la sabanita solamente aproximamos, tiramos y lo sacamos boca abajo y se lo ponemos a la madre en el pecho. ¿Por qué lo sacamos boca abajo? Porque es la forma de inhibir todos los reflejos arcaicos, ¿sí? Al girarlo hacia abajo, inhibimos esos reflejos arcaicos, evitamos la hiperextensión y favorecemos la calma motora. Entonces, eso es proveer experiencias cotidianas. Si queremos hacer la mamá canguro y lo sacamos completamente alterado, y va a costarle calmarse, ¿sí? Entonces, utilizamos estos nidos de contención, también nidos para la cabeza, para facilitar la posición, la simetría de la cabeza, porque los bebés tienden a tener dolicocefalia. Al estar más tiempo apoyados, aplanan ambos lados los prematuros. Algunos pueden tener plagiocefalia, otros lo habitual es que tengan dolicocéfalos, que aplanan los dos parietales y disminuye el diámetro transversal. Entonces, intercalamos para poner línea media para aproximar a la flexión. Tratamos de también contribuir no solo para la estimulación táctil, sino para que aprendan a sostenerlo y para estimular la lactancia materna. Puede ser, primero, que las madres traten de darle un sostén seguro,
porque muchas veces se copian de cómo lo toman las enfermeras y a veces lo quieren tomar desde la cabeza. Y cuando uno lo toma de la cabeza y se mueve, el bebé va a ser un moro. Entonces le damos que tenga un sostén seguro. Si ven en la segunda imagen, llegan a ver mi flechita, acá tiene por gavage. Quiere decir que todavía este bebé no succiona, está en contacto con los labios en el pezón de la madre, pero tiene con la jeringuita, se le está pasando la leche por sonda, ¿sí? Es un periodo de transición, lo ponemos en contacto, tiene la estimulación, aún no de glúteo, pero hace un cierre ocular. Y lo que les decía, muchas veces el bebé agarra casi naturalmente o la tela de la mamá, de la ropa de la mamá, o agarra un dedo, como en este caso, porque ese cierre de la mano favorece el gasping palmar. El contacto piel a piel nos sirve, y hay evidencia científica que sirve muchísimo para la post-extubación. Y incluso es más fácil cuando está en CPAP, pero aún con tubo endotraqueal también los ponemos el contacto piel a piel, ¿sí? No en todos los turnos, a veces se puede hacer en el turno tarde y no en el turno mañana porque hay muchas otras actividades que se hacen en el turno mañana, pero en los horarios que tenemos disponibles, por lo general a la tarde o el vespertino, podemos tener más tiempo para ponerlo en contacto piel a piel. Hay trabajos de extubación electiva, o sea que se utiliza el contacto piel a piel para extubar al paciente. Una vez que se lo extuba, se lo pone en contacto con la madre y han tenido buenos resultados. Fíjense que han tenido una media de días en el momento de la extubación de 32 días, que, perdón, me fue. Bueno, en varios estudios hablan que aún estando con bebés muy pequeñitos, han podido estar extubados y sostenidos con madre canguro y en CPAP. Ahora, como dijo el doctor ayer, dentro de estos trabajos hay estudios que dicen que la estabilización cardiorrespiratoria tras la extubación y se coloca al bebé en contacto piel a piel con el CPAP, estabiliza los parámetros cardiorrespiratorios, ¿sí? Y también se han hecho trabajos tras cirugías, claro que son pocos los trabajos, sin lactantes, pero tras cirugía se los coloca en contacto piel a piel y está. Este es un bebé de nuestra neo que está intubado en contacto sostenido por la madre, ¿sí? Fíjense la mirada como es de ambos hacia la madre. Entonces, bueno, tanto la utilización de CPAP, el contacto piel a piel y aún estando en tubo, pueden ser útiles para mejorar los parámetros cardiorrespiratorios. Bueno, en resumen, y con algunas conclusiones, hay beneficios tanto para la madre
como para el bebé, desde todo punto de vista, tratar de que el parto sea más humanizado, esto de que salga y enseguida tenga su primer contacto en el abdomen y luego se hagan los procedimientos. Sabemos que favorece el vínculo entre la madre y el bebé y todos estos estímulos, crea un estado de bienestar, de relajación, de seguridad, ¿sí? Ayuda a regular la temperatura, los gestos, la respiración. Se habla que disminuye la incidencia de depresión postparto. Insisto, todo esto, lo que hablaba de la oxitocina, disminuye la ansiedad materna y mejora el apego. Y también a la madre esta secreción de oxitocina favorece la contractilidad uterina. Entonces previene la hemorragia postparto y estimula la eyección de calostro, porque aumenta también la temperatura en las mamas, ¿sí? Es importante esto, la contractilidad uterina para no tener hemorragias y sangrado. Por eso, desde el parto, que se está proponiendo parto humanizado, hasta todos los demás beneficios, ¿sí? Hay trabajos que hablan, todos los trabajos están abajo mencionados y que igual se los voy a pasar. Disminuye la mortalidad neonatal, principalmente en prematuro, favorece la lactancia materna, induce un sueño profundo y menor tiempo de llanto, disminuye los estímulos dolorosos, ayuda a la termorregulación, evita la hipotermia. Se dice que disminuye el riesgo de sepsis o infección debido a la colonización del recién nacido con los gérmenes maternos, ¿sí? Los cuales tienen un efecto protector ante las infecciones. Me preguntaba, bueno, ¿cómo hace para disminuir este riesgo de infección? Y bueno, está por esto de la colonización con los gérmenes maternos. El nivel de cortisol es medido en la saliva del recién nacido y es un nivel de estrés, entonces se encontró niveles menores de cortisol. Se dice que esto disminuye los días de hospitalización. Importante, tiene menor riesgo de hipoglucemia, disminuye el tiempo de catecolaminas en sangre, adrenalina y noradrenalina, y por lo tanto baja el consumo de glucosa en exceso. Las catecolaminas elevadas aumentan el consumo de glucosa. Como bajan las catecolaminas, disminuye el consumo. Recuerden que la hipoglucemia también era un factor que provocaba también mayor consumo de surfactantes, ¿no? Disminuye el surfactante cuando hay hipoglucemia. Bueno, el crecimiento de la circunferencia de la cabeza es un signo de que va bien, ¿sí? Como es el crecimiento de la cabeza, entonces medido en la circunferencia de la cabeza por las semanas de vida, también es un índice que tienen para contar los beneficios, disminuye la frecuencia cardíaca, y en cuanto a la respiración y oxigenación, dice que hay una disminución del riesgo de apnea, porque la frecuencia respiratoria se vuelve más regular, más lenta y mejora el nivel de oxigenación. Así que, bueno, esta es la parte de nuestro accionar, además de la parte respiratoria en neonatología. Vamos a hacer una pausa. Les cuento lo que les quería decir de una anécdota. Antes, cuando no había incubadoras, las madres ya usaban en forma
espontánea la colocación del método canguro. Y el viernes pasado, nada que ver, por favor no graben esta parte. El viernes pasado fui a un recital, va a denotar mi edad porque fui a escuchar a Jairo, y en el recital de Jairo cuenta que tenía una hermanita recién nacida que se puso violeta en medio del campo en Cruz del Eje, tuvo que salir el padre a mitad de la noche a buscar al médico. El médico de Cruz del Eje era el doctor Arturo Ilía, que después fue el presidente, y llegó casi en pijama, así cuenta la historia, llegó casi en pijama a la casa de esta familia y la vio azul a la nena. Lo primero que hizo es pedirle que se desvista, que ponga el bebé en el pecho, y lo empezaron a la madre con el bebé en el pecho a cubrir de frazadas. Y yo contaba la historia y digo, está haciendo, no sé, 1950, no, antes. Todavía no era presidente, así que debe ser por 1950 o antes. Está haciendo mamá canguro, me imaginaba a medida que iba haciendo el relato. Le está poniendo a piel, lo está calentando, está mejorando, y me iba analizando todos los sistemas que estaba organizando, y digo, bueno, evidentemente esto ya estaba en la cultura popular. Después las máquinas nos alejaron de todo esto, y creo que volver al sentido común y usar las manos y utilizar los sentidos y utilizar el apego nos sirve muchísimo para el desarrollo. Bueno, ¿les parece? Hacemos una pausita. ¿Qué hora es? 11, a las 11.